Mientras estábamos cantando Cuán grande es Él, me acordaba, quizá algunos nunca han estado en un lugar donde tantos canten con todo lo que tienen. Hace ya unos cuantos años, yo lo viví en el Luna Park, en Buenos Aires. Se hizo un encuentro de todas las iglesias y un hombre muy capaz preparó un coro de 1000 voces. Era tremendo. Y después toda la concurrencia fue invitada también a participar. A ver si nos ayuda cuando leemos en el Apocalipsis, Juan dice, y yo vi a millones de millones cantando delante del trono. No es una película. La palabra de Dios nos habla de realidades. Dios no está sujeto al tiempo. Eso es lo que nos cuesta. ¿Cómo que lo vio hace tantos años? ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuáles son los límites para Dios? ¿Con qué cosas tiene dificultad? ¿Cuál es el problema? El problema lo tenía solucionado. Hizo al hombre a su imagen y fue estropeado, vamos a decirlo así. Pero él ya tenía la solución. No por nada, dice la palabra de Dios, expresa el salmista, de eternidad a eternidad tú eres Dios. Dios es suficiente, aunque no hace todo, porque le gusta compartir. Entonces nos deja algunas cosas, pero poder puede todo. ¿Alguna vez no le hemos dicho, Señor, ya te lo pedí, cuántas veces tengo que seguir pidiendo? ¿Sabes por qué no pasa? Porque en su misericordia sabe que nosotros estamos sujetos al tiempo. Y nos viene mejor, nos va a hacer mejor, pensando en nosotros, que esperemos un poquito. Porque estamos tan afectados por la sociedad, por el mundo que nos rodea, que queremos todo ya, ahora. Y no es siempre así. Son días de muchas emociones, ¿verdad? Por eso hasta acá, me olvidé de traer los lentes, los tengo ahí, sí los traje, pero no me los puse. Son para ponerlos. Vamos a leer en la primera carta de Pedro. Gracias. Y el capítulo 1, a partir del verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿A quiénes les está escribiendo? Esta carta fue escrita desde Roma, se cree entre el año 62 y 63. A muchos creyentes judíos que habían tenido que escapar de Roma por su vida y habían ido a parar a donde llegaran. Bueno, él sabe, lo había visto de cerca, todo lo que habían tenido que sufrir estos hermanos y que no habían abdicado a su fe, no habían renunciado. Y quiere animarlos. Se seguían congregando en el lugar donde estuvieran, cuantos fueran, no importa cuántos, pero reuniéndose en obediencia al Señor para participar, como hemos participado recién, del pan y del vino. Hagan esto, les había dicho Jesús claramente, en memoria de mí, hasta que vuelva. Todavía no se había ido, faltaban unas cuantas cosas. Y lo seguimos haciendo. La Iglesia no tiene ninguna obligación de manejarse por costumbres, por reglamentos. No hay reglamentos. La Iglesia es un organismo vivo, es una familia. No vive por reglamentos, pero vive por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no deja claros, no deja cosas sin tocar, sin hablar, sin aclarar. Gracias a Dios. ¿Cómo disfrutarían de recibir eso? Sabían que muy difícilmente lo iban a poder volver a ver a Pedro. Pedro estaba ahí y bueno, por un tiempo, hasta que Dios dio el ok, la autorización, y Pedro fue muerto. Fue torturado primero por Nerón y después fue muerto. Así que ya sabían. Pero eso estaba ahí muy, muy claro delante de ellos. Vamos al capítulo 2. A partir del verso 4. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.
Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos la conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. La Iglesia de Jesucristo pertenece al reino de Dios, o sea, al cielo. No depende de estrategias y de sabiduría humana. Cuando Pedro, que luego fuera el apóstol, fue llamado por el Señor, era pescador, junto con su padre, y vivían así. Su familia era una más entre muchas, gente sencilla. Entonces, si nos acordamos de cuando él fue llamado por el Señor, ahora, ¿cómo hizo él para escribir esto? ¿De dónde sacó esa claridad, esa inspiración? Bueno, un largo trabajo de muchos años de Dios en su vida. Ahora era como otra persona. Cada uno de nosotros somos también llamados por el Señor y a través del Espíritu Santo, que es Dios. No es una virtud, una capacidad de Dios. Es Dios juntamente. Creemos en la triunidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que está revelado en la palabra de Dios. No, esto no lo hemos recibido leyendo algún librito. Es sencillamente lo que cada uno puede leer. Y a través de este Espíritu Santo de Dios, nosotros también somos procesados. No es otro sistema religioso el que hemos abrazado o decidido tener. Es el reino de Dios, que depende de Dios. Con el tiempo vamos aprendiendo a rumiar. ¿Sabe lo que significa? Volver a masticar lo masticado. Vamos a decirlo así. Volver a pensar en lo que en algún momento hemos escuchado. Si tenemos la Biblia, volver a leer.
Ahora vamos en el capítulo 2, hemos leído el verso 9, que él les dice varias cosas. Ustedes son linaje escogido. Pedro usa las funciones o la forma de servicio que Dios había establecido muchos años antes en el Antiguo Testamento y las traslada al Nuevo Testamento, a la Iglesia del Señor. Linaje es clase de gente diferente, como una nueva raza, elegidos por Dios porque son nacidos de arriba, dejando atrás la característica que ha habido en cada corazón de algún rasgo de maldad. A veces nos damos cuenta, ay, ¿por qué pensé o dije tal cosa? Si yo sé que no está bien, ¿de dónde sale? No lo hemos aprendido en la escuela, ni lo hemos aprendido en la familia. Cada uno lo trae. Por eso que mis hijos, y yo hijo, y usted hijo o hija, no somos buenos, porque provenimos de padres que también no eran buenos. Tenían buenos rasgos, no los vamos a desacreditar, y los amamos, corresponde. Pero hay algo con lo cual nacemos. Los chicos, ¿de quién aprenden? Ay, lo que está aprendiendo. No lo está aprendiendo, es lo que le sale de adentro. Tenemos que estar corrigiendo, tocando por aquí y por allá, para cambiar todo eso que sale de adentro del corazón, dejando atrás esa herencia adámica para que quede lo que tiene que ser instalado nuevo. También les dice, ustedes son un sacerdocio real. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento provenían de la tribu de Leví. Sabe que el pueblo estaba dividido en tribus, 12. ¿Por qué 12? Porque Jacob tuvo 12 hijos y cada uno formó familias diferentes, con características diferentes, con funciones en ese pueblo diferentes. Y los levitas, los de la familia de Leví, ellos estaban reservados para ser sacerdotes o quedar afectados de alguna manera al servicio del culto. Se ocupaban del culto. Cuando el Señor Jesús vino, todavía estaba la ley en funciones, todavía no había ido a la cruz, no había cambiado todo eso, no había quedado saldada esa obligación de la ley. Él, siendo el Hijo de Dios, no podía haber sido sacerdote, porque su herencia natural, de la familia natural que provenía de parte de María, era de otra tribu, era de la tribu de Judá, y estaban para otra cosa. Nosotros, creyentes en Cristo, que hemos nacido de nuevo, somos sacerdotes. Por nosotros, por las cosas que podamos necesitar, no necesitamos recurrir a un sacerdote, porque cada uno somos un sacerdote. Por nosotros y por otros, por los que necesiten. Porque la oración no es el sistema divino para obtener cosas, como si fuera el correo o una empresa de transporte. No, de ninguna manera. La oración nos da la posibilidad
de estar relacionados con Dios y conocerle, ir conociéndole. Que eso es, en definitiva, lo que Dios quiere. No quiere ser el ilustre desconocido, quiere ser bien conocido. Y los sacerdotes en la antigüedad eran los únicos que tenían acceso a Dios. Nadie en el pueblo podía. O sea, solamente Moisés, el líder que Dios había puesto. Dios le concedió el privilegio de estar cara a cara con Dios, dice su palabra. En su mismo pueblo, los de su misma familia cuestionaron en algún momento como que Moisés se arrogaba facultades diferentes. Y Dios salió en defensa de Moisés y le dijo: ¿qué tienen que decir ustedes? Su misma hermana natural y su hermano estaban en su contra por envidia. No la aprendieron, lo tenían adentro también. Y salió un día. En algún momento sale. Y Dios le dijo: con él yo decidí con Moisés que vamos a hablar cara a cara. Es la única persona que ha tenido ese privilegio en la historia. Pero Dios lo quiso hacer así, lo hizo. ¿Y quién podía cuestionar eso? Nosotros tenemos acceso a Dios. Estamos en otro tiempo. Cristo lo ha hecho posible, por eso la gran necesidad que Él fuera a la cruz y muriera, como los peores, abandonados de todos, hasta de sus más cercanos, abandonados, hasta que también fuera abandonado, por así decirlo, dejado solo por su Padre, porque en aquel momento se estaba identificando con cada uno de nosotros y llevando las maldades de cada uno de nosotros. Y ahí el Padre, distancia, lo dejó solo. Y el enojo, la ira de Dios por la maldad metida en el corazón humano, que ahora su Hijo se estaba haciendo cargo, el Padre, dice la Escritura, dice la palabra, desató, soltó su ira en contra, no de Él, en contra de la maldad que Él asumió y tenía consigo, en contra del pecado. De ahí viene la explicación del grito de Jesús en el último momento de su vida. ¿Por qué me has dejado solo? En su desesperación. Nunca había habido una separación, una unidad perfecta. No tratamos de entenderlo con nuestra mente porque no funciona por ese lado. Perfectos en unidad y en armonía. Hubo un momento, sí, cuando Jesús se hizo cargo de mi deuda y de la suya. No es cualquier cosa, porque era sin pecado. Si no, no podía haberse tomado el lugar de otros. Quedaría anulado, eliminado. Pero pudo, porque era sin pecado. Y el tiempo que vivió en la tierra, los pocos años que vivió, porque no vino para hacer una vida normal como cualquier hombre, vino con un propósito. Y lo más importante era ese propósito.
que ni sus discípulos entendían esto. Cada vez le salían con algo. Yo tengo una comida, yo tengo algo en lo cual completar y tengo que atender. Es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios es luz, nación santa, somos una nación santa, separada del sistema diabólico de las tinieblas. Dios es luz y santifica nuestras vidas, nos va liberando. Nada de mezcla, no volvamos otra vez a mezclarnos con cosas que han sido parte de nuestra vida antes de conocer a Jesús. Somos una nueva persona por la gracia de Dios. No nos hacemos los diferentes. Es un milagro de Dios. También les dice, ustedes son pueblo adquirido, comprado con Dios. Son de mi propiedad. ¿Qué le falta? No le falta nada. Es para nuestra seguridad. Pensando en nuestra seguridad, hemos sido comprados para que no volvamos a ser otra vez esclavos del mal, de las fuerzas del mal, del enemigo, por no mencionarlo, como en estos días lo decían en un culto. Reconozcamos la bondad del Señor, lo que cada día Él hace por nosotros, y obedezcamos según lo que hemos leído. Y recuerde, ahora cuando va a su casa, cuando sea, no se olvide de rumiar. No se olvide de volver a leer estos pasajes y leer desde el versículo 1 del capítulo 1, si quiere, el versículo que no hemos leído, para entrar más en tema y leer todo el capítulo 1 y luego de leer el capítulo 2. Podía escribir esto porque era lo que le salía de dentro el apóstol Pedro como resultado, el fruto del trabajo de Dios de tantos años. Y antes de irse, no se llevó todo, lo dejó, porque era para la bendición de la iglesia. Somos ricos, Dios nos ha bendecido mucho y sobre todo nos ha bendecido con poder estar por lo menos un rato alabando juntos, con libertad, sin limitaciones, sin miedos. No tenemos por qué tener ningún miedo, porque gracias a Dios vivimos en un país donde todavía hay libertad. Pero oramos en nuestro servicio sacerdotal como intercesores todos los días por tantos pueblos, tantas culturas que están sometidos. Prohibición total. No de solo de hablarle a otro de Dios, menos de Jesucristo. Vivimos en un mundo todavía así, pero pronto el Señor viene y quiere ver ese trabajo de que tengan oportunidad los que nunca conocieron otra cosa, nunca escucharon que existió un Jesús. Para nosotros es algo pero resabido, y los chicos pueden hablar de eso de cualquier edad. Hay algunos que ni de viejo pueden decir nada porque no conocieron nunca nada. Conocen a un Dios que es justicia pura porque es perfecto y no tolera nada de nada. Un sistema religioso que no conoce lo que es la palabra perdón. Nadie perdona a nadie. El que hizo las paga, y acá no, en el más allá, acá. Justicia, dureza,
¿por qué no tristeza, angustia? Vivieron siempre así. Pero un día puede cambiar si la luz llega hasta ellos y Dios les da una oportunidad.